El domingo hay elecciones parlamentarias en Alemania. Quizás van a ser las elecciones más importantes de Europa este año y el próximo. También, con casi toda seguridad, será otra más de las muchas derrotas que ha sufrido la socialdemocracia a través del mundo, incluida Europa. Con casi toda seguridad tendremos que decirle adiós a Olaf Scholz, nuestro pirata favorito, el robot de hierro de la economía de Angela Merkel, que ha sido el canciller, o sea, como primer ministro de Alemania desde 2021. Acá, como en muchos otros países, el principal problema ha sido la economía. Debemos admitir que la economía alemana no va bien. Acá podemos ver cómo las predicciones que había en 2024 de cuánto iba a crecer cada una de las grandes economías del mundo. Estados Unidos iba de lejos de primera, que pues by the way es como raro que haya como toda esta narrativa que la economía gringa va súper mal cuando van así de bien. Pero lo que sí podemos decir es que Alemania iba muy mal. Todas las economías europeas han sufrido muchísimo luego del COVID, luego del Brexit, luego de todas estas medidas de incertidumbre sobre la geopolítica de Europa y especialmente luego de la guerra de Ucrania. Pero Alemania probablemente ha sido de las que más ha sufrido. Ahora mismo Europa está en recesión, que quiere decir que las economías de Europa están volviéndose más pequeñas o más empobrecidas de lo que eran antes, y casi todo ha sido debido a Alemania, que ha pasado de ser la gran fuerza de la eurozona a ser uno de sus puntos más débiles. Una de las razones más importantes ha sido la guerra en Ucrania. Alemania fue uno de los primeros países en tratar de implementar una matriz eléctrica verde, o sea que depende de energías renovables en vez de gas y carbón, pero lo que hizo para hacer ese sistema más rápido fue cerrar todas sus plantas de energía nuclear. Y uno puede pensar que eso suena muy bien, pero en realidad la energía nuclear es una energía relativamente barata, relativamente fácil de conseguir y que no emite muchas emisiones de carbono. Por el contrario, Alemania importaba mucho gas natural de Rusia a su país y pues obviamente después de la invasión rusa a Ucrania, este gas natural se cortó. Alemania decidió no comprar más gas natural y lo que ha pasado es que los precios de energía se han disparado muchísimo porque simplemente no hay suficiente gas para proveer la matriz eléctrica alemana. Pero como si esto no fuera suficiente, vienen más problemas. Cuando uno ve una economía que está así, cierto, que fue tan pujante antes, pero que ahora está literal muerta, normalmente lo que harían los economistas sería buscar un poquito como recalentar esa economía a través de más actividad económica, bajando las tasas de interés, en ciertos casos, aunque no en este, imprimiendo monedas y pues activando la economía de cualquier forma posible. Pero Alemania no puede hacer eso. Alemania tiene una regla de endeudamiento supremamente estricta y es muy difícil que el gobierno alemán pueda conseguir plata externa a través de la deuda para hacer más actividades económicas. Entonces, mientras que en otros países podrían tratar de conseguir préstamos para reactivar la economía a través de cosas como obras públicas o servicios sociales, en Alemania no se puede, literalmente es ilegal. Por lo general, esto no es el fin del mundo porque si los países no se pueden endeudar, tienen otra opción que es devaluar su moneda. Así pueden imprimir más billetes, que pues recalienta la economía, pues sí genera inflación, pero genera también más movimiento económico. Pero a la vez, al devaluar la economía, puede permitir que las exportaciones del país sean más competitivas, porque la plata que te compran afuera rinde más adentro. El problema con esto es que tú no puedes devaluar tu moneda si tu moneda es el euro, porque necesitarías que todos los países europeos acordaran devaluar la moneda. De hecho, por eso es que los economistas usualmente dicen que no es buena idea como adoptar una moneda extranjera, como dolarizarse o adoptar una moneda sobre la cual el país no tiene control, porque es una herramienta muy útil para evitar recesiones, para evitar que la economía deje de moverse. Cualquiera de estas cosas sería suficientemente grave para que cualquier gobierno en el mundo estuviera en problemado, en especial en un año tan único como 2024 y 2025, que como podemos ver en este gráfico, yo sé que es difícil de leer, pero básicamente lo que muestra es que desde que hay democracia moderna, o sea, desde 1920 más o menos, antes pues decir democracia es como rebuscadito, nunca había pasado que todos los partidos políticos que estaban en el gobierno perdieran popularidad. Y entonces, pues ahora es un momento muy difícil para hacer cualquier gobierno. Pero el gobierno alemán no se ayuda. El gobierno actual está conformado por tres partidos políticos. Dos, que son los socialdemócratas y los verdes, son muy cercanos y tienen muchísimas cosas en común. Realmente son casi que el mismo partido y usualmente se alían cuando pueden hacerlo. Pero hay otro partido en la alianza que se llama los Demócratas Libres, que son como libertarios. Pues no son tan extremistas como tipo Milley, pero sí tienen como más o menos la misma idea de cortar el Estado, solo sector privado, privatizar todo lo posible, y es como el partido de los niños ricos en Alemania.
No solo son dos partidos ideológicamente muy distintos, el de Scholz, un partido socialdemócrata clásico, aboca por más participación del Estado en la economía, por más protección a los trabajadores, más protección a las personas con distintas dificultades, mientras que Lindner propone todo lo opuesto. También se llevan súper mal personalmente, pues como que al parecer se odian como mal. En noviembre, de hecho, el día después de que ganara Trump, los partidos de Lindner y de Scholz se agarraron con base en aprobar el próximo presupuesto. Scholz quería hacer todo lo posible para meterle plata a Alemania, para reactivar su economía, y Lindner decía, no, yo no voy a gastar más plata, yo no voy a subir impuestos, yo no voy a hacer nada. Entonces se cayó la coalición, mírenlos todos aburriditos, Lindner se fue a la oposición, después salió como una noticia que mostraba que él siempre estaba planeando eso, lleva planeando eso años, y pues como que la alianza se fue al carajo. Realmente el gobierno de Scholz nunca fue popular, pero pues obviamente todo este caos ha causado que colapsen en las encuestas. Entonces Scholz sacó 25% en las elecciones de 2021 y ahora mismo su partido está más o menos en 16%. Los verdes habían sacado más o menos 15% y ahora están en 12%. Y los liberales, que están como casi que traicionando a su lado favorito, pues a la centro derecha, sacaron un poquito más de 10% y ahora están en 3%. Si ese resultado se mantiene, los liberales no entrarían al parlamento alemán. O sea, chao, chao liberales. La crisis del gobierno es tan grande que las encuestas ahora mismo muestran que pues, en las elecciones los socialdemócratas les va a ir tan mal que por primera vez desde que hay democracia en Alemania, es decir, no desde 1990, no desde 1949, no desde 1930 y tantos, sino desde 1918, sería la primera vez que los socialdemócratas no quedan o primeros o segundos en unas elecciones democráticas alemanas. A cambio, tenemos el partido La Alternativa para Alemania, que es de pronto la ultraderecha más ultraderecha de Europa. Liderados por Alice Weidel, que es una mujer lesbiana, aunque ella dice que no es queer ni LGBT, que simplemente está casada con una mujer que conoce desde hace mucho tiempo, que está abiertamente en contra de la igualdad LGBT, dice como no estamos buscando igualdad, y que además está casada con una mujer de origen de Sri Lanka, que además quiere acabar con toda la migración a Alemania. Perfilaron a las personas de origen étnico. Origen étnico en Alemania puede decir que uno de tus 4 abuelos naciera fuera de Alemania, con unos tiquetes que parecían tiquetes de avión, que decían como te vamos a deportar, y que promueve algo que se llama la remigración, que es un concepto radical del neofascismo, en el cual se devolvería todo el mundo con origen étnico no alemán, o sea, nada que ver con ciudadanía, ciudadanos alemanes de malas, deportados igual por no ser alemanes, está en su punto más alto en la historia. Y acá hay que decir que si bien obviamente es preocupante y estoy hablando de esto y va a ser el gran enfoque de la prensa, hay que tener en cuenta que solo van a tener 20% del voto. O sea, tampoco es que son dominantes. Y pues obvio que con el apoyo del hombre más rico del mundo y del vicepresidente de los Estados Unidos es mucho más fácil ganar influencia. Alemania tiene un sistema que se llama el muro de fuego, en el cual todos los partidos han acordado no estar de acuerdo o no aliarse con ningún partido político que esté a la derecha de los cristodemócratas. Es decir, la Alternativa para Alemania, que la ultraderecha contaría ahí. Y si bien históricamente los cristodemócratas han respetado mucho esta norma, a pesar de que les ha costado cierto poder, ahora parece que no es tan claro que la van a seguir respetando. Mi tocayo, Friedrich Merz, el líder de los cristodemócratas, un partido que se ha movido mucho a la derecha, es el partido de Merkel, pero Merz es de la parte más derechista de ese partido, ya colaboró con la ultraderecha para pasar un voto en contra de los migrantes en Alemania. Ya prometió que no iba a hacer una alianza con la ultraderecha. De pronto es más tentador teniendo en cuenta que las otras coaliciones se ven muy difíciles de formar. La gran coalición, que es la alianza entre los cristodemócratas y los socialdemócratas, o sea, el gobierno actual, a duras penas consigue una mayoría, y la alianza negro-verde, que es la alianza entre los cristodemócratas y los verdes, está menos de una mayoría. O sea, no sería suficiente. Necesitarías unificar a los socialdemócratas, a los verdes y a los cristodemócratas en una coalición para tener una mayoría obvia. Y hacer que 3 partidos estén de acuerdo en todo es muy difícil, como nos enteramos con el gobierno actual. De pronto a Merz lo puede convencer, o al menos tentar, la opción de simplemente pactar con un partido. Si eso llegara a pasar, sería el fin de una era. La ultraderecha ha gobernado en otros países antes, está gobernando en Italia ahora mismo, no es una novedad que entren al gobierno la centroderecha con la ultraderecha, pero que entraran en la economía más grande de la Unión Europea y en un país que está tan dedicado a no repetir los horrores del Holocausto, cuando por ejemplo uno de los líderes regionales de la AfD fue miembro del partido nazi en su juventud, quiere decir que de pronto el fin de la democracia europea como baluarte del antifascismo ha terminado.